Soy Lisa, una chica de Nueva York, con una historia de infidelidad que les va a volar la cabeza. Verán, siempre tuve esa fantasía secreta de estar con un hombre mayor, alguien con experiencia y madurez. Y déjenme decirles que el destino tiene una forma curiosa de cumplir nuestros deseos más salvajes. Hace unos meses, conocí a mi novio Alberto. Es un chico encantador, lleno de energía y con una sonrisa que podría derretir a cualquiera. Nos conocimos en una fiesta, y de inmediato sentí una conexión especial. Su sentido del humor y su espontaneidad me atrajeron de inmediato. Y, bueno, ¿quién puede resistirse a esos ojos verdes profundos que parecen leer tu alma? Pero aquí está el giro interesante de la historia. Cuando Alberto me presentó a su familia, me di cuenta de que tenía un suegro bastante atractivo. Sí, lo has oído bien. No solo conseguía un novio genial, sino que también me topé con su papá. Eduardo, un hombre mayor y apuesto. No puedo negar que algo se encendió dentro de mí en ese momento. Eduardo es un tipo elegante, con esa barba bien cuidada y una mirada que derrocha confianza. Siempre vestido impecablemente con su estilo maduro, pero moderno. Sus manos grandes y fuertes parecen capaces de hacer maravillas. Y cuando sonríe, te hace desear que estés sonriendo solo para ti. No pude evitar sentir que el destino estaba jugando conmigo. Aquí estaba yo, con mi fantasía de estar con un hombre mayor, y el universo parecía estar diciendo: Lisa, aquí está tu oportunidad. Mi mente comenzó a imaginar todo tipo de escenarios prohibidos y emocionantes. Cada vez que nos reuníamos como familia, no podía evitar buscar esos momentos fugaces de conexión entre Eduardo y yo. Un roce de manos accidental, una mirada llena de intensidad. Eran pequeños destellos de una chispa que parecía arder entre nosotros. Pero por supuesto, no podía dejar que nadie supiera lo que pasaba por mi mente. La tensión se volvió casi insoportable cuando nos encontramos solos un día. Estábamos en el jardín disfrutando del sol de la tarde, cuando nuestras miradas se encontraron y algo se desató en el aire. Fue un momento mágico y desafiante al mismo tiempo. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero mi deseo era tan intenso que no pude resistirme. Fue en ese momento en que supe que había traspasado el punto de no retorno. Y así comienza mi historia de infidelidad con mi suegro. Un día mi novio Alberto organizó una reunión familiar en su casa. Era una ocasión perfecta para que todos nos conociéramos mejor y fortaleciéramos esos lazos familiares. Pero lo que nunca imaginé fue que en medio de esa reunión tendría un encuentro que despertaría mis deseos más prohibidos. Estaba en la cocina charlando animadamente con los invitados cuando sentí una presencia familiar detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba él, mi suegro, con una sonrisa cautivadora en su rostro. No pude evitar que mi corazón diera un vuelco en mi pecho. A medida que la tarde avanzaba, Eduardo y yo comenzamos a conversar en un rincón apartado de la casa. Descubrimos que teníamos intereses en común desde la música hasta los viajes. Cada palabra que salía de su boca despertaba mi curiosidad y admiración. Me encantaba la forma en que compartía sus experiencias con entusiasmo y sabiduría. Pero lo que de verdad me sacudió fue la forma en que me miraba cuando pensaba que no lo veía. Cada vez que me agachaba para recoger algo, o cuando me daba la vuelta de espaldas, podía sentir sus miradas ardientes sobre mí. Su mirada parecía recorrer cada centímetro de mi cuerpo, llenándome de un deseo incontrolable. El coqueteo sutil entre nosotros se intensificaba con cada interacción. Nuestras conversaciones estaban cada vez más cargadas de insinuaciones. Era como si estuviéramos creando nuestro propio lenguaje secreto, solo entendido por nosotros dos. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente una corriente eléctrica, recorría mi piel, dejándome con ganas de más. Aunque sabía que esto estaba mal, no podía resistirme a la tentación. El deseo de estar con un hombre mayor se había vuelto una obsesión, y Eduardo parecía estar dispuesto a hacer realidad mis fantasías. El peligro y la adrenalina se mezclaban en una combinación explosiva. Después de ese encuentro casual en la reunión familiar, algo cambió entre Eduardo y yo. La atracción que siempre estuvo presente, ahora se volvía más evidente, más intensa. Era como si ambos supiéramos que estábamos jugando con fuego, pero ninguno de los dos quería alejarse de ese calor prohibido. La tensión entre nosotros se volvió un infierno. Cada vez que nos encontrábamos, nuestros cuerpos se acercaban de forma sutil, rozando la línea de lo permitido. El simple contacto de nuestras manos era suficiente para encender la chispa de la pasión que ardía dentro de nosotros.
Pero no solo era en persona donde se desarrollaba nuestro coqueteo. Empezamos a intercambiar mensajes en secreto, llenos de indirectas e insinuaciones. Cada palabra escrita era un juego de seducción, una forma de mantener viva la llama que nos consumía. Nos adentrábamos en un terreno peligroso, pero la emoción que sentíamos era adictiva. En las reuniones familiares y en las fiestas, él aprovechaba cualquier oportunidad para mirarme. Sus ojos ardientes recorrieron todo mi cuerpo, produciéndome un escalofrío de pasión. A veces sus miradas eran tan intensas que me dejaban sin aliento. Yo no pude evitar devolverle las miradas con una sugerente sonrisa que gritaba mi total complicidad. A medida que el juego de la seducción se intensificaba, la tensión se volvía insoportable. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, podía sentir la electricidad en el aire. Nuestros cuerpos ansiaban un encuentro más íntimo, pero la situación nos obligaba a ser pacientes y a seguir alimentando esa llama sin dejar que se apagara. A medida que pasaban los días, nuestras conversaciones se volvieron más atrevidas. Compartimos secretos y fantasías, creando un mundo paralelo donde solo existíamos Eduardo y yo. Nos atrevíamos a explorar los límites de lo que era aceptable, desafiando a la moralidad y a nuestras propias barreras emocionales. Los mensajes y las miradas sugerentes se convirtieron en nuestra forma de comunicarnos en secreto, fuera del alcance de ojos indiscretos. Cada palabra escrita era un susurro en nuestra complicidad, una promesa de placer y deseo desenfrenado. A veces solo necesitábamos una mirada para entender lo que deseábamos. El deseo que sentía por Eduardo comenzó a enloquecerme por completo. Las noches se llenaban de pensamientos y fantasías que no podía controlar. Anhelaba el tacto de sus manos, el roce de sus labios, la pasión desenfrenada que solo él podía despertar en mí. Todas las reuniones familiares se convertían en una prueba para resistir a la tentación. Un día la suerte estuvo de nuestro lado. Todos se habían ido de la casa de Alberto y solo quedamos Eduardo y yo. La excitación recorría mi cuerpo mientras nos encontrábamos solos, sabiendo que estábamos a punto de cruzar la línea que separaba la realidad de nuestras fantasías. La tensión en el aire era palpable. Cada mirada, cada palabra estaba cargada de un deseo prohibido que nos consumía. Nos acercamos lentamente como imanes irresistibles, hasta que nuestras miradas se encontraron en un estallido de pasión contenida. Sin decir una palabra, nos dejamos llevar por la necesidad abrumadora que nos consumía. Nuestros labios se encontraron en un beso ardiente y hambriento, liberando la pasión que habíamos estado reprimiendo durante tanto tiempo. Fue como si todo el mundo desapareciera, dejándonos a solas para explorar el deseo que nos había unido. Mis manos temblaban mientras acariciaban su barba bien cuidada y se deslizaban por su pecho. Sentir su cuerpo robusto y masculino contra el mío era una experiencia intoxicante. Cada caricia encendía una chispa de placer alimentando el fuego que nos consumía. Sin poder contenernos más, nos adentramos en la cocina, donde el aroma de la cena que preparaba para esa noche flotaba en el aire. El ambiente estaba cargado de una electricidad intensa y peligrosa. Sabíamos que estábamos desafiando todas las normas y convenciones, pero eso solo aumentaba nuestra excitación. Nos entregamos al deseo sin límites. Cada beso, cada roce me llenaba de sensaciones. Mis manos se deslizaron bajo su camisa, explorando cada músculo definido, mientras sus labios recorrían mi cuello enviándome escalofríos de placer. Era un éxtasis prohibido y delicioso. Apoyada sobre la mesa, me entregué a él por completo. Sentí su cuerpo presionando contra el mío la necesidad urgente que nos consumía. El sonido de nuestros susurros y suspiros llenaba el espacio, mezclándose con el aroma tentador de la comida que se cocinaba para esa noche. La cocina se convirtió en nuestro santuario secreto, donde los gemidos de placer se mezclaban con el sabor salado de la transgresión. Cada movimiento, cada instante se volvía una danza apasionada y desenfrenada. Nos entregamos al placer sin restricciones, explorando el deseo que había estado latente entre nosotros. El tiempo se detuvo en aquel momento mientras nos perdíamos en una experiencia sensual y emocionante. Cada roce, cada caricia nos recordaba la intensidad de nuestra conexión. Era como si el universo hubiera conspirado para unirnos en ese instante, para hacernos olvidar todo lo que no fuera el éxtasis que nos embriagaba. Cuando finalmente el clímax nos envolvió, fue como una explosión de emociones que nos dejó sin aliento. Nos miramos con complicidad, sabiendo que habíamos abierto una puerta que no se podía cerrar. Nuestro primer encuentro había dejado huellas imborrables,
y sabíamos que no sería el último. Después de nuestro encuentro apasionado en la cocina, Eduardo y yo nos apresuramos a cambiarnos antes de que la familia regresara de hacer las compras. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo mientras me vestía tratando de ocultar las huellas de nuestro desliz prohibido. Una vez que todos volvieron, nos unimos a la cena familiar como si nada hubiera ocurrido. Pero las miradas cómplices entre Eduardo y yo no podían ser ignoradas. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, se establecía un entendimiento silencioso que nos recordaba la pasión que compartíamos en secreto. A pesar de nuestros esfuerzos por actuar con normalidad, el aire estaba cargado de una gran tensión. A nuestro alrededor se desarrollaban charlas habituales, pero mi mente solo podía pensar en el deseo que ardía por debajo de la piel. Cada momento compartido en la mesa se volvía una prueba de nuestra capacidad para ocultar nuestras emociones. La cena transcurrió sin problemas, pero una sensación de falsedad se deslizaba en cada sonrisa y en cada palabra pronunciada. No podía evitar sentirme como una impostora, como si estuviera traicionando a Alberto y a toda su familia. La culpa y el conflicto emocional se agolpaban en mi pecho, amenazando con estallar en cualquier momento. Y, mientras nos esforzábamos por mantener las apariencias, nuestras miradas cómplices no paraban. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, el fuego del deseo se avivaba. Fue como si el mundo desapareciera a nuestro alrededor, dejándonos atrapados en un vínculo que no podíamos romper. Después de esa noche llena de miradas cómplices, me encontraba en medio de emociones y deseos. Había cumplido mi fantasía de estar con un hombre mayor, y déjenme decirles, fue increíblemente ardiente y deseoso. Cada encuentro con Eduardo era una experiencia que me dejaba sin aliento. Nos adentrábamos en un mundo donde solo existíamos él y yo, donde nuestras pasiones se entrelazaban en una danza desenfrenada. La forma en que me tocaba, la manera en que me besaba, me transportaba a un éxtasis que nunca había experimentado antes, y lo mejor de todo era que nadie sospechaba nada. Nos movíamos en las sombras ocultando nuestro secreto, mientras seguimos actuando como una familia feliz ante los demás. Mantuvimos las apariencias, y nos aseguramos de que nadie sospechara la pasión prohibida que nos consumía. Los días posteriores se llenaron de encuentros, ardientes y mensajes secretos. Cada momento a solas era una oportunidad para explorar nuestros cuerpos y dejarnos llevar por el deseo incontenible. Nos entregábamos el uno al otro sin restricciones, dejando que nuestras fantasías más salvajes se hicieran realidad. Las experiencias con Eduardo se convirtieron en algunas de las mejores que había tenido en mi vida. Cada vez que nos encontrábamos, me sentía viva y libre. Era como si hubiera descubierto una parte de mí misma que siempre había estado esperando ser liberada. El deseo de estar con un hombre mayor había cobrado vida y estaba dispuesta a disfrutarlo al máximo. Después de vivir experiencias apasionadas con Eduardo, no podía evitar compararlo con Alberto, mi novio. A medida que pasaba el tiempo, mi deseo por mi suegro comenzó a superar todo lo que sentía por Alberto. Me encontraba en un dilema, atrapada entre la lujuria y la lealtad, y Eduardo se había convertido en una amante que superaba mis expectativas más salvajes. Su experiencia y su pasión me llevaban a lugares que nunca antes había explorado. Cada encuentro con él era una tormenta de sensaciones y placer desenfrenado. No podía evitar pensar en él en cada momento, deseando que estuviera a mi lado en lugar de Alberto. La verdad es que mi relación con Alberto comenzó a sentirse monótona en comparación con la pasión que compartía con Eduardo. Cada vez que estaba con Alberto, mi mente divagaba hacia las experiencias excitantes que vivía a escondidas con su padre. Me sentía atrapada en este mundo de engaños y mentiras. La mentira comenzó a consumirme, llenando mi corazón de culpa y confusión. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo había dejado que mis deseos más oscuros me llevaran por un camino tan peligroso. Sabía que estaba traicionando a Alberto y que tarde o temprano las consecuencias se harían presentes. A medida que mi relación con Eduardo se intensificaba, la distancia con Alberto se volvía más evidente. Ya no encontraba la misma conexión emocional con él, y nuestros encuentros íntimos se volvieron vacíos y sin pasión. Me sentía atrapada en una relación que ya no me satisfacía, anhelando los momentos de pasión prohibida con Eduardo. Cada vez que veía a Eduardo, el deseo se apoderaba de mí. Su presencia me envolvía en una atmósfera de excitación y tentación. Sus ojos ardientes me llamaban,
y no podía resistir a la atracción magnética que existía entre nosotros. Mi corazón latía más rápido cuando estábamos cerca, y mis pensamientos se nublaban con la fantasía de estar a solas con él una vez más. Después de mucho reflexionar, finalmente tomé la decisión de terminar con Alberto. Puse de excusa que no tenía tiempo suficiente debido a mis compromisos universitarios, pero en realidad ya no sentía nada por él. Nuestra relación había perdido su chispa y era evidente que nuestros caminos se habían separado. Fue un momento difícil, pero sabía que era lo correcto. Alberto merecía a alguien que pudiera darle el amor y la atención que yo ya no podía ofrecerle. Terminar nuestra relación fue doloroso, pero sabía que era necesario para que ambos pudiéramos encontrar nuestro propio camino. Después de que le dijera a Alberto mi decisión de terminar nuestra relación, su reacción fue una mezcla de sorpresa y confusión. Sus ojos reflejaban el dolor que sentía al recibir la noticia y me dolió verlo sufrir de esa manera. Trató de comprender mis razones, pero era evidente que no esperaba que nuestro amor llegara a su fin. Pasaron días de silencio incómodo y evitábamos cualquier encuentro cara a cara. Ambos necesitábamos tiempo para procesar nuestras emociones y sanar las heridas que la separación había dejado. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, no podía evitar sentir un peso en el corazón al ver el dolor que causé a alguien a quien apreciaba tanto. Han pasado 4 meses desde que corté con Alberto, y aunque esa parte de mi vida ha quedado atrás, los encuentros con mi suegro continúan. Nuestra pasión no se ha apagado, por el contrario, ha crecido y se ha vuelto aún más intensa. Los momentos que compartimos en secreto me hacen sentir viva y deseada de una manera que nunca antes había experimentado. Aunque sé que nuestra relación es arriesgada y llena de complicaciones, no puedo evitar dejarme llevar por la emoción y la pasión que me despierta Eduardo. Cada encuentro es como un soplo de aire fresco, una escapada temporal de la realidad en la que me adentro sin reservas. Sin embargo, también soy consciente de las consecuencias que esto puede traer. No puedo ignorar el dolor que podría causar a Alberto y a toda su familia, ni el hecho de que vivamos una relación clandestina. Quizás en otro momento, cuando el tiempo haya pasado, pueda regresar para actualizar esta historia. Hasta entonces, les agradezco por escuchar mi confesión. Gracias por disfrutar de esta emocionante historia. Sigue viendo y explorando otras historias emocionantes en nuestro canal. Te invito a suscribirte para no perderte ni un solo video. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones sobre nuestras próximas historias.